esta plática, en este evento, pues la compañía de dos estudiosos también de las ciencias naturales, el ingeniero Rigoberto Palafox y el ornitólogo Eduardo Gómez. Bien. Por favor, la presentación. Bien, el tema... Bien. Bien, el tema de mi presentación, de mi plática, es las plantas nativas y su importancia en la calidad de vida. Hablar de calidad de vida, pues se refiere a un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional. Refiriéndome al caso de este lugar donde están ustedes ahorita, el Real del 14, pues es precisamente la búsqueda de una buena calidad de vida, si es que la comparamos con la de una ciudad grande como la es la ciudad de Hermosillo. La calidad de vida, pues depende de muchos factores. Esos factores son los siguientes, por mencionar algunos. Primero está el bienestar físico. Para tener una buena calidad de vida, se debe tener un buen estado de salud y una buena integridad física. Es decir, una persona enferma con baja o escasa condición física difícilmente puede tener una buena calidad de vida. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta. Otro factor importante es el bienestar material. Es lo que se refiere, pues, a tener los suficientes ingresos como para tener una buena comodidad en cuanto al estilo de vida, en cuanto a bienes, en cuanto a solvencia económica, en cuanto a satisfacer las necesidades de tipo material. Otro factor es el bienestar emocional, que en este caso se trata más de la cuestión psicológica del individuo. Se desarrolla al tener una buena autoestima y al tener una buena estabilidad mental, no tomar muy a pecho los problemas, las situaciones de ese tipo. Entonces, ese bienestar emocional ayuda a tener una buena calidad de vida. Otro factor es el desarrollo personal. Cuando esa persona siente que está cumpliendo todas sus metas, todas sus aspiraciones, es una forma en que va a lograr, pues, tener una buena calidad de vida. Otro factor es el bienestar social. Es todo lo relacionado a la interacción con otras personas. Esas personas pueden ser su propia familia, pueden ser amistades y, ¿por qué no?, pueden ser personas de la misma comunidad, colonia o fraccionamiento donde vivan. Una persona que no tiene una buena interacción con otros individuos de su medio ambiente difícilmente va a lograr tener una buena calidad de vida. Finalmente, otro factor que yo menciono aquí, o que tomo en cuenta, es el ambiente natural. Nosotros debemos tener una interacción positiva y bien llevada con los elementos que conforman el ecosistema donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Si ustedes se fijan, de esos factores, los últimos dos los marqué con un color diferente. ¿Por qué? Porque los cuatro primeros básicamente son factores que dependen mucho del individuo. Es decir, que uno, por esfuerzo propio, puede lograr llegar a tener una buena calidad de vida. Los otros dos, el bienestar social, depende mucho en parte de nosotros, pero en ocasiones depende mucho también de
de los niveles de gobierno, por ejemplo, la seguridad pública, que está fuera del alcance de nosotros, y pues ahí intervienen las autoridades municipales, estatales, etcétera. Y bueno, cuando no se tiene ese logro, no se puede tener una buena calidad de vida en esos sentidos. Igual, en el ambiente natural, pues depende mucho de ese ambiente que a nosotros nos rodea. Bien. Hablando de calidad urbana, aquí en este caso me voy a referir a la ciudad de Hermosillo, porque pues es el entorno más cercano que tenemos nosotros y quizá del que nosotros nos estamos alejando al adquirir un lote o una propiedad en el área rural. Primero, la calidad, la contaminación atmosférica. Hermosillo ya está teniendo problemas de contaminación atmosférica por humos, por polvos, contaminación por desechos sólidos, la basura, contaminación visual. Ya andamos por calles en Hermosillo donde no es muy grato el paisaje que nosotros vemos. La contaminación acústica. Hay ocasiones en que ni siquiera podemos estar a gusto en nuestra casa porque los vecinos o porque pasa un carro haciendo demasiado ruido. Ese también es otro tipo de contaminación que altera nuestra calidad de vida. En Hermosillo hace una falta de áreas verdes y áreas de esparcimiento. De eso vamos a hablar más adelante. Y sobre todo la inseguridad social. Ese es un mal que aqueja no solo a Hermosillo, sino a otras ciudades. Y esa inseguridad social afecta nuestra calidad de vida. Hablando de cada uno de estos factores, en primer lugar está la contaminación atmosférica. Si nosotros vemos esa figura que aparece en el mapa, nosotros nos damos cuenta que la dirección del viento en nuestra ciudad corre a lo largo del año en sus mayores días de suroeste a noreste. ¿Qué significa eso o en qué forma nos afecta? Aquí tenemos un mapa de la ciudad de Hermosillo. Si nosotros vemos, aquí les estoy señalando la presa, más arriba viene el río, hacia abajo. Aquí donde tengo el mouse ahorita es el Real del 14, es la localidad donde estamos ahorita. De tal forma que si ya en la gráfica anterior vimos que los vientos corren de suroeste a noreste, quiere decir que todos los polvos, que es la mayor cantidad, las mayores aportaciones en la contaminación atmosférica, vienen del suroeste. ¿Por qué vienen esos polvos de allí? Precisamente porque aquí, en esta parte del suroeste, es donde se encuentran zonas agrícolas de los terrenos, generan muchos polvos. Pero otra fuente muy grande de polvos para la ciudad de Hermosillo es la parte donde se encuentran todas las cribas o las graveras que les llaman. Acuérdense que en sus operaciones las graveras excavan, después separan la tierra de la grava y de la arena y obviamente producen muchas partículas de suelo que quedan suspendidas en la atmósfera. Por los vientos que vienen del suroeste, esas partículas son arrastradas a lo largo de toda la ciudad, chocan hacia el norte con la Sierra del Bachoco y como esa Sierra del Bachoco forma una cortina, esos polvos se detienen y se depositan en la parte centro y norte de la ciudad. Algunas partículas que son muy livianas y por la velocidad del viento sobrepasan esas montañas, pero la mayor parte de esos partículas se quedan en la ciudad de Hermosillo. Los humos, pues obviamente vienen de los vehículos automotores y eso lo vemos en estas gráficas, ¿no? Las causas de la contaminación atmosférica, decíamos, son los humos. Aquí se ve claramente carros mal afinados o descuido de los propietarios de ellos que no se preocupan por arreglar los motores. En
En cuanto a los polvos, aquí vemos en esta gráfica una criba produciendo una gran cantidad de polvo. Y otra de los grandes problemas de la ciudad de Hermosillo es la falta de pavimentación en muchas de las colonias. Allí el tráfico de los vehículos genera una gran cantidad de polvos que al final de cuentas quedan suspendidas en la atmósfera, generando contaminación en el aire y por ende una baja en la calidad de vida de los habitantes. En esta tenemos otra forma de contaminación, que es la contaminación por desechos sólidos. Estas imágenes son muy conocidas por nosotros, muy frecuentes en nuestra ciudad. La contaminación visual, aquí vemos una calle repleta de anuncios. Eso sería muy diferente si en lugar de esos anuncios viéramos árboles, viéramos otro tipo de escenas que nos alegraran pues la vida. En este caso, tanto anuncio es deprimente y pues deteriora la calidad de vida. El otro tipo de contaminación que sufrimos en la ciudad de Hermosillo es la contaminación acústica. Demasiados vehículos, demasiada gente haciendo ruido con sus radios, y eso también va en detrimento de la calidad de vida. Decíamos que en Hermosillo hacen falta áreas verdes y de esparcimiento, áreas donde pudiéramos siquiera ir a caminar o pudiéramos quizás sentarnos a leer un libro, a charlar con los amigos, con amistades, etc. Bien, para entrar en materia con las plantas, pues las plantas, y en este caso refiriéndome a las plantas nativas, presentan algunos servicios ambientales que nosotros vamos a destacar en esta plática. Primero, ya sabemos que generan oxígeno. Las plantas capturan el dióxido de carbono y asimilan, además de eso, muchos contaminantes que hay en la atmósfera, que eso pocas veces lo tomamos en cuenta. Así es que hay que sembrar muchos árboles. También regulan el clima. Si nosotros comparamos el clima de donde estamos ahorita aquí en el Real del 14 con respecto al centro de la ciudad de Hermosillo, vamos a ver que hay diferencias de grados. Pueden ser de 3, 4 o quizá más grados de diferencia. Entonces, es muy importante también este tipo de servicio ambiental que nos prestan las plantas nativas. Las plantas ayudan a conservar los suelo y agua. Cuando llueve, el agua es retenida. Igual los suelos, hay menos erosión. Hay una gran amortiguación del ruido. Hablábamos ahorita de la contaminación acústica en las ciudades. Aquí, si tenemos bastante cobertura vegetal, el ruido que se pueda producir, no sé, a unos cientos de metros, puede que sea imperceptible precisamente por la interferencia o por la cortina acústica que generan esas plantas que nosotros establecimos. Otro factor o otro servicio importante que prestan las plantas es que mejoran el hábitat para la fauna silvestre nativa. Si sembramos mezquites, palofierros, palos verdes, va a haber mayores sitios de anidamiento para aves que son nativas o también para aves, ¿por qué no?, que son migrantes, que son migratorias. Podemos ver muchas lagartijas, podemos ver una gran diversidad de organismos, insectos polinizadores, que van a mejorar, en este caso, pues el hábitat y obviamente la calidad de vida de nosotros. Además, el hecho de establecer plantas nativas, pues, generan belleza en el paisaje y además proporcionan lugares de recreación. Nos podemos sentar a la sombra de un mezquite a platicar, a convivir. Existen una gran cantidad de especies nativas aquí en nuestro desierto sonorense que pudieran adaptarse sin ninguna dificultad
en este terreno. Por mencionar algunas, entre las especies arbóreas hay palo verde, brea, palo fierro, mezquite. Entre las arbustivas hay plantas de flores muy llamativas, como el tabachín, ocotillos, los garambullos que dan sombra, los guayacanes que dan unas flores hermosas. Y entre las cactáceas, que aunque no generen una gran cantidad de servicios ambientales, son muy importantes porque son plantas de lento crecimiento y son propias de los paisajes de nuestros desiertos. Están entre estas cactáceas los aguaros, las pitayas, las biznagas, la cina y los viejitos, por mencionar algunos. Enseguida voy a pasar algunas imágenes. Por ejemplo, aquí el palo verde. En esta imagen se ve sembrado ahí en una casa habitación. Además de dar mucha sombra, obviamente, de proporcionar oxígeno y demás servicios ambientales, pues se ve muy bonito, paisajísticamente hablando, y le da vistosidad en este caso a la vivienda. En el caso de la brea, la siguiente imagen, pues ahí se ve adornando un camino a lo largo del mismo y un paisaje hermoso. El palo fierro, con sus flores rosadas, también es una planta muy hermosa. Los mezquites, Disculpe, si lo brindando gran interrumpo, cantidad de sombra. la palo verde y la brea, ¿qué Entre las diferencia arbustivas tienen? Se ven muy veíamos, decía, parecidos. el tabachín, una planta muy vistosa, ornamental, igualmente el ocotillo. En la parte inferior izquierda, pues tenemos un garambullo, el guayacán con sus hermosas flores vistosas, y las cactáceas de las que les hablaba. Saguaro, muy imponente, las pitayas, las cinas, las biznagas y los viejitos o mamilarias que les llaman también, con sus flores muy vistosas. En conclusión, pues al forestar con especies nativas aquí en el Real del 14, se afectará porque tendremos mejor calidad del aire, tendremos un mejoramiento del microclima, tendremos ahorro en energía eléctrica porque obviamente al tener mejores condiciones climáticas, menos calor, vamos a ahorrar energía con la cuestión de los aires, ahorro en el consumo de agua porque como son plantas nativas requieren menor cantidad de agua para su desarrollo, va a haber una menor reducción, va a haber una reducción de contaminación por ruidos al tener estas cortinas que van a reducir ese impacto ambiental. Van a generar un mejor ambiente de convivencia, tanto familiar como social. Va a haber un mejoramiento del hábitat para especies de fauna. Vamos a tener mayores lugares donde se posen aves, donde puedan anidar ellos mismas o algunos reptiles. Y pues obviamente tendremos un mejoramiento del paisaje. Con esto doy terminada mi presentación. Recuerden que las preguntas y respuestas tenemos hasta el final de la participación de nuestros invitados. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Muy interesante su aportación. Esperemos que sean más, ¿verdad? Nuestro siguiente invitado es el ingeniero Rigoberto Palafox Rivas. Me permito leer su currículum. 26 años de carrera profesional en la Administración Pública Federal. Encargos relacionados, la generación de informática cartográfica y estadística del uso del suelo, con énfasis en el estado que guardan los recursos forestales del país para la toma de decisiones y fomentar programas de apoyo para la conservación, restauración, manejo y preservación de los mismos. Ingeniero en horticultura de formación y ha ocupado posiciones en la Dirección Regional Noroeste del INEGI, CONAFOR, en oficinas centrales y actualmente ocupa el cargo de titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal en Sonora de la Comisión Nacional Forestal. Él hace una gran contribución en la propuesta de transformación del desarrollo ambiental y forestal del Estado de Sonora 2021.
He leído tal propuesta y en ella hace un énfasis en la situación histórica comprometida precisamente en el estado de Sonora, a causa de la ausencia de políticas públicas que le protejan y conserven. Cito un párrafo. Las especies de flora y fauna como el pinabete, palma de virgen, aves, abejas, perritos de la pradera, jaguar, vaquita marina, entre otras, están amenazadas o a punto de la extinción o en franca migración. Con esto los dejo y cedo la palabra al ingeniero Palafox Rivas. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme. La verdad que cuando se acercaron conmigo siempre nos llama mucho la atención el que también la sociedad, los vecinos se organicen para llevar a cabo estas acciones que mucha falta hace en todos niveles. Hablemos de sociedad, como bien comentaba el maestro Diego, qué importante, qué relevante la plática que nos acaba de dar. Muy significativo por el hecho de que tenemos que preocuparnos cada vez más, pero no nada más preocuparnos, sino ocuparnos y llevar a cabo estas acciones que de manera organizada ustedes lo están haciendo, y eso nos da mucho gusto a nosotros también poder colaborar, poder ayudar con nuestras experiencias y de esta manera se vayan transmitiendo más acciones en el estado, en la ciudad ahorita. Y bueno, pues damos inicio con nuestra presentación. En la primera imagen que muestro ahí, me da con mucho orgullo también mencionarlo dentro de las actividades que se realizan. Hemos tenido la oportunidad de coordinar, se llevan a cabo concursos de dibujo infantil y esta imagen que ven es un dibujo ganador del tercer lugar a nivel nacional, del dibujo que organiza la CONAFOR a nivel nacional, primero estatal y luego la categoría nacional. Y pues ahí vemos un árbol muy representativo de nuestro desierto, el palo fierro, y en el cual la niña plasma en los tallos parte del uso que se da de este árbol, ¿no? Que también es muy simbólico para nosotros en el estado, las artesanías de palo fierro. Entonces, sin duda alguna, esto es un ingenio muy bonito y esto nos lleva también parte de las mismas acciones, las actividades que tenemos que realizar para con los niños y en las escuelas y demás lugares que tenemos que interactuar. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, lo comentaron hace un momento y aprovechamos para darle más énfasis a lo que será el día de mañana, 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y aquí algo muy relevante que Naciones Unidas está tocando el punto, me voy a permitir citar textualmente lo que están ellos publicando. Dice, en un momento en el que el mundo comienza a emerger de la pandemia de COVID-19, existe un creciente reconocimiento de que la curación de la pandemia está relacionada con la curación del planeta. Entonces, esto nos crea una conciencia definitivamente de que también tenemos que trabajar muy de la mano de la sociedad, las instituciones, los niveles de gobierno que se trate, para restablecer la relación de la humanidad con la naturaleza. Será el tema central del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, que también marca el lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Un impulso mundial de 10 años para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas. Y voy a hacer mucho énfasis en este tema, que en el estado de Sonora se han venido haciendo acciones también ya de manera permanente con diferentes programas que se llevan a cabo en las instituciones y de esta manera lo vamos a ligar mucho al tema del día de hoy, de que tenemos que trabajar de manera conjunta los gobiernos federal, estatal, a nivel municipal, junto con la sociedad, los productores, obviamente, que son los dueños, los poseedores de los terrenos, y que tenemos que hacer esos trabajos también enmarcados por Naciones Unidas hoy en día con esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, haciendo énfasis en los ecosistemas forestales, pues ahorita mencionaba también el maestro la función de estos, qué tan importantes son. Son el hábitat de una importante diversidad biológica, desarrollan funciones ambientales como la regulación del ciclo de carbono,
el ciclo hidrológico y el almacenamiento de agua, captura de carbono en la generación y conservación de los suelos también, ¿no? Entonces, en esta lámina podemos ver la diversidad que existen a nivel nacional. Es un mapa realizado por el INEGI, la cartografía de uso del suelo y vegetación, que tuve la oportunidad de contribuir hace algunos años ya. Y bueno, podemos situar ahí la posición que tiene nuestro país, el número 5, como un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas. Entonces ahí podemos ver las plantas vasculares. México cuenta con más de 21,000 especies, mamíferos, aves, los reptiles, los anfibios. Entonces queda muy claro que tenemos que cuidar toda esta diversidad, que cada vez pues con los diferentes usos que estamos haciendo también al suelo, a las condiciones por los requerimientos que se dan del mismo vivir de la sociedad, pero sí tenemos que ligar todas las políticas de gobierno con las necesidades, los requerimientos que la sociedad tiene, sobre todo la población rural que está sujeta y habita en estas condiciones. Entonces, es por ello lo relevante, ¿no? Hacemos énfasis para el estado de Sonora, donde se estiman alrededor de poco más de 15 millones de hectáreas como superficie forestal a nivel estatal, ¿no? Es el 84% del territorio. Y bueno, también ahí está clasificado la degradación que existe en parte de estos ecosistemas, donde ya de alguna manera el uso que se da, ya sea por las diferentes actividades de ganadería, de extracción de leña, del aprovechamiento de madera, etcétera, a veces regulado, a veces no regulado, pues van ocasionando esta degradación en los ecosistemas, ¿no? Y bueno, podemos ver la diversidad de condiciones. En Sonora se distribuyen 29 diferentes tipos de vegetación. Esto va acorde, obviamente, a la posición geográfica, la altitud, las condiciones del clima, la orografía, para que se desarrolle un ecosistema u otro. Pero podemos ver esos colores amarillos y naranjas, que son las zonas áridas y semiáridas, pues ocupan el 70% del territorio sonorense. Entonces, Hermosillo, que está ubicado en el centro, podemos ver que estamos en una condición donde pues aún así prevalecen todavía especies arboladas, muchos arbustos, que ahorita mencionaba el maestro, pero también debido a lugares donde ya las actividades de ganadería, de agricultura abandonada, pues se ha llevado a cabo esta degradación, que nosotros tenemos que hacer algo para revertir estos procesos, como lo mencionan las políticas nacionales e internacionales. Tenemos que sumarnos a ello. Y ahí de manera muy gráfica podemos ver esa diversidad que estábamos platicando, como en la parte superior izquierda vemos una imagen del desierto de Altar, pues simplemente a veces pensamos que no hay desarrollo de vida, sin embargo es importante mencionarlo. En esos lugares es muy importante la flora endémica de esas condiciones, ¿no? Y la fauna, que parece increíble, pues también habita en esos lugares, ¿no? Hablemos del berrendo, hablemos de especies propias de esos lugares. Y conforme nos vamos yendo hacia la parte de la derecha, que sería la representativa a la parte de la Sierra San Luis, ya colindando con Chihuahua, son los bosques bajos y abiertos de encinos, que en esa condición también los pastizales son muy relevantes para la ganadería. Y así vemos, ¿no? Los manglares, que parece que no, pero sabemos también la función que llevan estos ecosistemas en la fauna marina, la reproducción de muchas de las especies ahí se lleva a cabo, y Sonora también cuenta con poco más de 14,000 hectáreas de manglar en esta parte costera, ¿no? Entonces ahí también la afectación por la actividad acuícola, las granjas que están desarrollándose en esa zona, pues de alguna manera repercute también en esa parte de esos ecosistemas. Y así podemos ver la diversidad de condiciones que de manera afortunada todavía podemos contar y disfrutar a lo largo y ancho de nuestro estado, y poder visitar cuando tengamos las condiciones para ubicarnos en nuestros espacios, ¿no? Y bueno, al centro, pegado al mapa del estado de Sonora, donde se representan los ecosistemas,
podemos ver los diferentes usos del suelo que repercuten y esto da paso a abrir y de alguna manera afectar los ecosistemas forestales, ¿no? La ganadería, que sabemos que tiene una relevancia muy significativa para el estado de Sonora en su parte económica, también la fauna de interés energético, que hoy en día sabemos también que el estado de Sonora lleva la batuta, e incluso comparado con otros estados, en el manejo que se da, la organización que se tiene para llevar de punta esta actividad en el país. Y de esta manera consideramos que debe de tomarse en cuenta también el aprovechamiento de las especies forestales, tanto maderables que se llevan a cabo en los bosques de pino, encino, parte alta de la sierra, como también lo no maderable, como hablemos de la recolección del chiltepín, de la pitaya, de la guásima, del orégano, que consideramos debe también estar involucrado en llevar a buen término estos aprovechamientos con los productores y sobre todo las comunidades rurales, como hemos mencionado, que dependen de estas actividades, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia de las acciones en el sector forestal, hay que englobar todo lo que se considera que debe de realizarse, ¿no? Obviamente está la protección de lo que aún sabemos que tiene una condición todavía de conservación. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué vamos a realizar para conservarlo? ¿Qué necesitamos hacer en las partes de restauración? Ahorita vamos a entrar mucho en ese tema. Sin embargo, ahí en este cuadro podemos señalar que están englobadas de alguna manera, de manera muy general, acciones así como la protección, la conservación, la restauración de estos ecosistemas y bien también aquellos, como les mencionaba, ¿no? La incorporación al manejo forestal sustentable, tanto de ecosistemas con las especies maderables y no maderables, ¿no? Sonora es uno de los principales productores de carbón, que desafortunadamente las especies de mezquite, poco valor le damos a la madera en sí, donde de ellas se elaboran pisos de gran valor, cocinas, armarios, sillas, mesas que son con calidad de exportación y pueden competir con en cualquier mercado, ¿eh? Entonces vale la pena meternos de gran manera con todo esto de lo que es en sí la incorporación al manejo forestal sustentable de nuestros recursos. Y bueno, todo eso tiene que ir acompañado de una estrategia con capacitación, transferencia de tecnología hacia los productores, el extensionismo comunitario, que para nuestra forma de ver se ha venido soltando muchísimo, como se trabajaba anteriormente, hace algunas décadas con algunas dependencias. Nos hace falta mucho estar de la mano con los productores en los núcleos agrarios, sobre todo, ¿no? Sonora, en todo el territorio son más de 400 núcleos agrarios, ejidos, comunidades que dependen mucho de estos recursos, de seguirlos manejando, seguirlos aprovechando de manera sustentable. Por lo tanto, tendríamos que enfocarnos mucho de nuestros trabajos a estar con ese acompañamiento de asistencia técnica, ¿no? Y ya en la parte operativa ponemos ahí como algunos ejemplos, 4 diferentes tipos de apoyos que se pudieran manejar para acompañar en todo este proceso que estamos comentando. ¿Y cuál es la idea con todo esto? Bueno, pues precisamente darle un manejo integrado al territorio, siendo el ecosistema que se trate, ¿no? Si vamos a trabajar en un ecosistema de selva baja caducifolia, tenemos una distribución importante hacia la zona sur del estado, el municipio de Álamos, Quiriego, Rosario. Bueno, pues tenemos que enfocar este nivel de manejo integrado del territorio, ubicando en ya sea un núcleo agrario, un municipio, una región, cuáles son las áreas que ocupan una reforestación, cuáles son las áreas para conservación, que esas áreas de conservación son las que nos están, son los reservorios de carbono, son las áreas que están de alguna manera conservadas para el aprovechamiento sustentable, y ubicar de así cada zona, cada punto de ese lugar, qué es el uso real que se le puede dar, que se le debe de dar. Esto obviamente tiene que ser bajo un estudio de manejo forestal comunitario que pueden participar los productores, la sociedad en general y las autoridades también, que tenemos que estar con ellos ahí acompañándolos. Entonces, bajo este esquema pudiéramos pensar en cualquier nivel que se trate, como les digo, un núcleo agrario, un municipio, parte de alguna región del estado, para darle una organización
y darle un buen uso a nuestros recursos. Bueno, no me voy a poner a leerles todo este texto, sin embargo, como lo decía la maestra, me dieron la oportunidad de alguna contribución hacia lo que consideramos que hace falta aquí en el Estado para reforzar precisamente este manejo en los productores. Y bueno, aquí les voy a dejar la presentación, pero sí es muy relevante organizar los productores, llevarlos de la mano con todo el esquema que les decía, con el acompañamiento. Tenemos que involucrarnos en todos los niveles de gobierno creando esas políticas que nos lleven a buen término el aprovechamiento sustentable de los recursos para lograr preservar todo ello a futuras generaciones que tenemos que pensar hacia allá, ¿no? Nosotros de alguna manera hemos tenido la oportunidad de disfrutar parte de estos ecosistemas donde hemos estado. Sin embargo, pues vemos que cada vez tenemos que hacer más trabajos de restauración. Y aquí entramos, como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se puede tomar ya como referencia para mejorar estos procesos de degradación que día a día vemos mucho más común en nuestros lugares? Aquí, sobre todo, estas imágenes pertenecen a lugares aquí pegados a la zona de Hermosillo, que en algún momento fueron agricultura o fueron también pastizales cultivados, que al día de hoy, pues esas imágenes nos están diciendo que hay una degradación total, que no hay ya un ecosistema, por lo tanto, pues hay pérdida de productividad, de servicios ambientales, de captura de carbono, el agua que cuando llueve aquí, en lugar de infiltrarse, pues se va de paso y solamente nos está dejando más erosión, más encostramiento y nula vida en esos lugares, ¿no? Entonces, es importante, es relevante mencionarlo. Como inicié esta presentación, Naciones Unidas lo está haciendo a nivel mundial, estas políticas, por lo tanto tenemos que ir bajándolo hacia las partes locales con los productores para llevar de la mano y decirle cómo hacer esos trabajos, qué es lo que nos tiene que dar resultado. Y parte ya de las actividades, bueno, es importante excluir esas zonas, esos lugares de la fauna, por un lado, que pueda ocasionar que no se lleven a buen éxito estos programas, pero sobre todo de la ganadería, ¿no? Vamos a hablar de términos un tanto técnicos, sin embargo, esto lo podemos hacer en nuestro jardín, lo podemos asociar hacia un terreno de media hectárea, de 1 hectárea, de 100 hectáreas, de 300. Entonces, no nos vayamos con la pinta de que no, yo no tengo un rancho, yo no tengo una propiedad grande. Eso se puede hacer en cualquier nivel cuando vamos a poner un árbol para llevar a cabo una reforestación. Entonces, ya de manera muy rápido, por el tiempo que corresponde, estos son los trabajos que se hacen en predios donde la degradación ha sido muy recurrente por las diferentes actividades. Ahí vemos un bordo sobre curvas a nivel con maquinaria y el ripeo aguas arriba de estos bordos, ¿no? Abajo podemos ver una parte de bolseo que sería como un gran represo para la cosecha de agua de lluvia. Esto ya ahí podemos ver en la foto del lado derecho cómo están funcionando, donde se capta el agua de lluvia y esos tubetes que están ahí, cada uno de ellos tiene un arbolito que se está llevando a cabo la reforestación y vemos obviamente la cobertura de gramíneas, como ya está recuperándose ese terreno, ¿no? Entonces, estas son las diferentes obras que se pueden hacer de acuerdo a la condición del terreno, es decir, la pendiente, la orografía, si hay piedras, si hay árboles que podemos aprovechar ya secos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información se las vamos a dejar para que puedan echar mano de ella. Ya para la producción de planta, de especies nativas, obviamente la reforestación in situ, pues se usan planta, producción en bolsa forestal y después el acarreo hacia los terrenos para llevar a cabo las actividades de reforestación. Hay muchísimos métodos para la producción de planta de acuerdo a la especie que se vaya a manejar, el lugar donde podamos hacer esos trabajos, ¿no? Ahí ya podemos ver los resultados de la reforestación, los agaves, los mezquites aquí en esta foto y sobre todo la cobertura de gramíneas, que ya el suelo que teníamos al principio de suelo desnudo, ahorita ya de alguna manera está volviendo a la funcionalidad, ¿no? Y bueno, ya están los resultados. Ahí vemos incluso el tubete que se quedó adherido al tallo del mezquite cuando se puso al principio para protegerlo de los roedores, ¿no? Del lado izquierdo es un trabajo en el sur del estado con el palo colorado y la derecha es el mezquite en la zona centro del estado.
Ahí está parte de los resultados también. Entonces, ¿qué diferencia darle este valor y retribuir sus condiciones originales del terreno que en algún momento fue sobreaprovechado, ¿no? Esto lo podemos ver en las imágenes de satélite, el antes y el después. Ahí podemos ver en 3 imágenes muy sencillas cómo acabó su restauración. Y bueno, pues esta es la información que queríamos transmitirle. Ojalá sea de su agrado y estamos aquí para contestar al rato cualquier pregunta. Muchas gracias. Listo. Muy bien, continuamos. Si gustan ir en el chat poniendo sus preguntas y así vamos avanzando con las preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero Rigoberto. Continuamos. Eduardo Gómez Limón. Con Eduardo ya tuvimos el primer ejercicio de identificar las aves que visitan y viven en el Real del 14. Desde hace décadas se desempeña como consultor en diversos proyectos de conservación de recursos naturales y monitoreo de aves en Sonora para diversas instituciones académicas y gubernamentales de México y Estados Unidos. La experiencia incluye todas las regiones de Sonora con especial énfasis en el hábitat de desierto, ríos. Ejemplos incluyen monitoreos en los ríos de Santa Cruz, San Pedro, Tubutama, Moctezuma, Bavispe, San Miguel, Yaqui, Cuchujaqui y Matape. También realiza proyectos de monitoreos en las costas central del Golfo de California. Ha coordinado estaciones con redes de captura para aves que anidan en la región norte de Sonora y estaciones para aves migratorias en el sector central del estado. De 2002 a 2010 fue el representante mexicano del Comité Técnico de Sonora Joint Venture, iniciativa conjunta sonorense del Servicio de Vida Silvestre y Pesca de los Estados Unidos. Actualmente realiza evaluaciones de proyectos en materia de impacto ambiental en Sonora, Sinaloa y Baja California para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM. Te cedo la palabra, Eduardo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Listo. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos y gracias por estar participando en este evento tan interesante y en verdad digno de aplauso, ¿no? Para la comunidad de Real del 14 involucrada en buscar mantener o llegar a un desarrollo sustentable y conservación de los recursos naturales. Aquí le voy a dar. Sí. Ya está listo aquí. ¿Está? Muy bien. Pongo esta imagen casi nada más para ver si me están viendo, ¿no? Básicamente. Bueno, así se llama esta presentación. Las aves, visitantes de lujo, aquí en Real del 14, en Hermosillo, Sonora, México. Vamos a ver estos 6 puntos. ¿Por qué? ¿Qué es este asunto de aves? La ubicación de Real del 14, no nada más aquí cerca de Hermosillo, en Sonora, sino en el planeta. Y vamos a platicar un poco de que hemos ya pajareado la semana pasada, ya en Real del 14. Hablaremos un poco de las aves y su interacción con el hábitat, muy importante en esta zona. Veremos cuáles son algunas residentes y cuáles son migratorias. Y terminaremos con la parte muy importante, ¿no? Que se está logrando y esa como conciencia de nuestro hábitat. Y esto ayuda en la observación de aves porque es básicamente, a final de cuentas, se logra eso, ¿no? A través de la observación de aves y el conocimiento, esa interacción entre el hábitat y entender de manera que repercuta casi en la educación y en la actitud personal. Me gusta mucho esta imagen siempre que puedo recordar
bien dónde estamos ubicados, ¿no? Si se van allá al Golfo de California, ¿no? La península, la costa de Sonora, el puntito oscuro que es el Pinacate, donde está la isla Tiburón a la derecha, básicamente es donde estamos ahorita. Si se notarán ahí el color un poquito más cálido, más pálido, ¿no? Del suelo desértico, que es exactamente donde estamos ahorita. Les voy a leer rápidamente un pasaje de alguien que visitó Sonora y escribió lo siguiente. Hay un pájaro que llama nuestra atención aquí en Sonora. Es famoso no solo por la belleza de sus plumas, sino también por su dulce canto. Su plumaje está cubierto en un espléndido color carmesí, incluso en toda su cola. Además, lleva sobre su cabeza un hermoso penacho rojo que proyecta una apariencia sobria. Los españoles de aquí le han otorgado la distinción de llamarle cardenal. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver esto. Quien escribió esto fue el sacerdote jesuita Ignaz Pfefferkorn en 1756, no hace como 260 y tantos años. Él es del equipo que sucedió al padre Quino y estuvo en Sonora durante 11 años y escribió un maravilloso libro de donde está este pasaje que se llama Descripción de la provincia de Sonora. Pues cómo no se iba a impresionar el sacerdote jesuita Pfefferkorn, ¿no? Con estos colores, esta forma. Y al estar observando aves, de una vez háganse de cuenta que vamos a pajarear, ¿no? Es importante verle la cara, la cabeza, el pico, el cuello, el pecho, la cola, las alas, la espalda. Y aquí como llama la atención ese penacho, ¿no? Ese copete que tiene. También vemos, es importante ver qué es lo que está haciendo el ave, ¿no? Aquí pues comiéndose unas moras. Se ve claramente que le gusta bastante esta comida y entonces sabemos que con esa forma de pico se alimenta básicamente de semillas y de frutas. Bueno, entonces, ¿qué es esto de las aves y qué tiene que ver aquí en donde estamos nosotros? Es importante, como les decía al principio, el apreciar nuestro entorno. Observar a aves genera una sensación de bienestar y estoy seguro que mejora la calidad de vida. Nomás imagínense cualquier sitio sin aves, ¿no? La parte de los sentidos, como es la parte visual y la parte auditiva, contribuyen a esa sensación de bienestar y a ese mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, observar y estudiar las aves es una experiencia enriquecedora y placentera para cualquier nivel, principiantes, aficionados, avanzados, profesionales, semiprofesionales, para todo. El conocimiento que se genera también creo que contribuye a mantener a generar esa como identidad o arraigo y orgullo por el lugar. Y pues las aves son criaturas especiales con las que compartimos esta frágil tierra donde estamos. Creo que a final de cuentas, todos estos recursos naturales, que incluye por supuesto las aves, a final de cuentas algo tienen que ver en la plusvalía de la propiedad. No es lo mismo un lugar desmontado, que no tiene más que la superficie, a un lugar que ofrece una variedad de paisaje, movimiento de fauna, cantos de aves y colores. Todo eso genera esa sensación de calidad de vida. Esto obviamente requiere planeación, trabajo con arquitectura de paisaje, ingeniería civil y ver hacia el futuro, hacia las futuras generaciones. Si esto es lo que queremos conservar y dejárselos, ¿no? a las siguientes generaciones. Entonces, ¿dónde estamos ubicados aquí en Real del 14? Bueno, en la esquina superior derecha son las últimas casas de Hermosillo, seguido de dos cerritos casi en el centro, que más o menos miden 4 kilómetros. En el centro de esta imagen ven el bulevar de los Puentes, donde está ubicado Real del 14. Al norte
unos campos agrícolas, y al sur y al oeste unos pequeños arroyos secos de desierto. Como ven, el suelo es color arena, ¿no? Con poca vegetación, que es lo típico del desierto. En la siguiente imagen, pues vemos a Sonora, Baja California, parte de Arizona, sur de California y Chihuahua, y vemos el contraste, ¿no? En el centro está Hermosillo, a la izquierda la isla Tiburón, y notan otra vez ese color pálido, ¿no? De tierra como arena. Esta es la parte del desierto donde estamos ubicados, a 15 kilómetros, bueno, a 14 kilómetros en dirección suroeste de Hermosillo, es donde está Real del 14. Pero quiero que pongan en especial énfasis en ese color claro, otra vez repito, de la tierra, ¿no? Entre la isla Tiburón y Hermosillo. También noten la parte oscura que está al sur de Hermosillo. Esa es la Sierra Libre, es donde está la Pintada. Y vean qué tan cerca se localiza de Hermosillo, de Real del 14, de la costa, y que en realidad estamos pisando territorio de gente nativa que ha vivido aquí por miles de años, y estos eran sus terrenos, circulaban desde la isla Tiburón hasta la Pintada. Y todo esto forma parte en realidad del valor del sitio. Muy bien, el desierto sonorense tiene sus divisiones. Exactamente esa planicie que les digo entre Isla Tiburón y Hermosillo es la subdivisión planicies de Sonora. Hacia arriba, si nos fuéramos hacia Benjamín Hill, Santana, cambia a una subdivisión del desierto que se llama Altiplano de Sonora, y hacia el Pinacate, en la mancha oscura que está en la esquina superior izquierda, tenemos el Gran Desierto de Altar, y de otra subdivisión que se llama el Valle Bajo del Río Colorado. Otra subdivisión muy interesante es la que está pegado a la costa, justo entre lo que viene siendo pues Bahía Aquino e Isla Tiburón. Básicamente son como 10 kilómetros a tierra adentro de la costa, y más o menos entre Desemboque y un poco al norte de Guaymas. Es decir, Real del 14 forma parte de la subdivisión planicies de Sonora, contiguo a la costa central del Golfo, que es esa subdivisión costera. Esa subdivisión costera es una de las más frágiles y amenazadas del desierto sonorense, pero también lo es la subdivisión planicies de Sonora. Planicies de Sonora, donde está Real del 14, se caracteriza por extensas llanuras, ¿no? de varios cientos de kilómetros, con la vegetación típica de mezquite, palo verde, palo fierro y arbustos como gobernadora, rama blanca, cactáceas columnares, pastos nativos. Y en cada una de las subdivisiones que mencioné hay especies de aves asociadas a ese tipo de hábitat. Entonces su presencia indica calidad de hábitat. Son indicadores de la salud del hábitat. Damos otra vez un acercamiento y vemos con un poco más de claridad el bulevar, los puentes, y vemos la importancia que también tienen los pequeños arroyos que forman sitios de refugio y alimentación para aves. Como ven, hacia la derecha tienen ese par de cerritos que miden como 4 kilómetros de longitud, y hacia el norte les decía la parte agrícola. A las aves les gusta esos como cambios de hábitat, y les gusta estar cerca de las orillas de los hábitats, de manera que entre más cerca estén del límite contiguo con otro hábitat, hay más diversidad de especies. Así, entonces, es importante, sin embargo, que sean especies nativas de preferencia. Este es el mapa que usaba el sacerdote jesuita Ignaz Pfeffer. Ven abajo el río Yaqui todavía desembocaba, era 1765. El río Bacuachito en desemboque ahí arriba. Y
arriba del río Yaqui ven la palabra provincia de Sonora. Más o menos arriba de la I y la A es donde estará Real del 14 aproximadamente. Y ese Cerro Prieto que dice ahí es La Pintada. Entonces, vean desde cuándo estos sitios son conocidos, son habitados y se han conservado. Sin embargo, en las últimas décadas, pues la verdad es que nuestro monte sonorense, las condiciones naturales se han ido transformando aceleradamente. Bueno, vamos a pajarear rápidamente en Real del 14 y vamos a empezar con el cardenal que vio el jesuita Pfefferkorn. Pongo el nombre en inglés de Northern Cardinal y luego el nombre común en español. El nombre común en español tiene el problema de que cada quien le llama como, básicamente como quiere, ¿no? Entonces algunas personas le dicen cardenal, otro cardenal norteño, otros le dicen cardenal rojo. En inglés es más fácil y es la recomendación que les voy a hacer. Usan la palabra en inglés, Northern Cardinal, entran a Google y los va a llevar a unos lugares que aquí he incluido que pueden utilizar como guías para que les va a dar información importante de cómo identificar estas aves. Entonces puse en Google Northern Cardinal y me puso varias opciones. Aquí entré a este que les recomiendo, que es el Laboratorio Cornell. Y ahí ven al cardenal y a la hembra en primer término, ¿no? Ven que el plumaje es café, pero el pico sigue siendo igual, cónico, rojo, y poca gente se fija que en realidad tienen una mascarita negra los cardenales, pero el penacho ahí está. Entonces vean la diferencia entre el contraste entre el macho y la hembra. En estos sitios pueden ver ahí, están las figuras de ahí de un binocular, lo ven y le dan más fotos, descripciones, también hay mapas y hay una bocinita ahí donde dan clic y lo escuchan cantar y varias fotos. Todo eso les ayuda a ustedes a empezar a identificar por sonido y también que conozcan las distintas presentaciones que tienen los plumajes de las diferentes especies, ¿no? Otro sitio importante, además de este de Cornell, es el que se llama Audubon Society. Igual puse ahí en Google Northern Cardinal y me manda también aquí, ¿no? A Audubon Society. Esos son los dos que más les recomiendo por su facilidad. Ahí está otra vez el macho y la hembra. Y ahí también tienen mapas, por ejemplo, para que vean cuál es su distribución. Y más abajito, abajo a la derecha, una serie de bocinitas donde pueden escuchar un canto, otro canto, cómo cantan, por ejemplo, en Arizona, en otras partes, y también el llamado. Hay una diferencia entre el llamado, que es un sonido breve, casi de contacto con el compañero o compañera, y también el canto que da el macho. Bien, vamos ya avanzando en el tiempo, no vamos a terminar, pero hasta donde lleguemos creo que va a estar bien. Entonces, seguimos aquí con el cardenal norteño, Northern Cardinal. Entonces es importante que se fijen en la cara, en la cabeza, en la forma del pico, el pecho, el costado, la cola y las alas. O sea, no es nada más ver el cardenal, sino ver las diferencias que hay y los pequeños detalles que se presentan. Entonces, ¿qué me dirían de este, por ejemplo, ¿no? Que parece cardenal, pero pues voy a decir que no es. Ven la diferencia en el pico. Voy a regresar rápidamente para que vean la diferencia del pico del cardenal con este, ¿no? El del cardenal es rojo o naranja, cónico, mientras que este que se llama Piruloxia o cardenal gris, cardenal desértico o zaino, tiene el pico un poco amarillo como color hueso y forma como de perico. Y en vez de tener la cara negra, este la tiene roja. Este es el macho. Es un poquito como jugar a ver las diferencias, ¿no? Empezar a ver en qué se parecen y en qué se distinguen también. Este también tuvimos la fortuna de verlo la semana pasada cuando caminamos ahí cerca de los lagos que están cerca del campo de golf. Otro tipo de cardenal, entre comillas, es el Phainopepla o cardenal negro. Este se alimenta de los frutos del toji
y al alimentarse, después pasa a través de su tracto digestivo, defeca y las semillas se empiezan a esparcir y caen en otro árbol y así es como va apareciendo el toji en otros lugares, ¿no? En otros árboles. Tienen la misma figura, pero ven que el pico es diferente, ojo rojo, y este se alimenta, como les digo, de pequeñas frutas y de insectos. Otra especie que vimos y que es muy común aquí, casi en todo Sonora, les voy a decir aquí cómo distinguirla fácilmente, porque tenemos como unas 5 o 6 especies aquí en Real del 14 de palomas, que incluye tortolitas, pichones, pero la paloma, la blanca o pitayera, es la única que tiene esa franja blanca que ven en el ala. Ya si lo ven con binocular o con más detalle, verán que el ojo pues es café claro, naranja, y está rodeado de ese hermoso color azul. También pudimos ver la matraca del desierto, o pájaro choya, cactus, ven que siempre está cerca de donde hay cactus de diferentes tamaños. También vimos el cuitlacoche pico curvo o curvil thrasher, y por la forma del pico, pues no necesita más descripción. Aquí vimos, bueno, esta no es aquí en Real del 14, lo puse para ilustrar, ¿no? Pero pueden ver su forma. Y entonces hemos visto la parte de pajarear, vieron la parte también de su relación con hábitat, y voy a terminar con estas 2 imágenes para reiterar la parte del hábitat. Miren, el sábado anterior que vinimos, yo vine un poquito más temprano y logré ver este pequeño pajarito. Este es un gorrión que tiene el larguísimo nombre, aquí lo contraje, es gorrión bigotudo sacatonero sonorense, o Rufus Wing Sparrow. Ahí están los bigotes, y en el ala, en el hombro, aquí no sale, pero es más o menos de ese color rojizo, como en la corona. Pero este está en una gobernadora, si se fijan, y casi siempre anda 1 metro o 2 de alto, y ahí es donde anida, y le gusta la parte baja de la vegetación. Para estas aves, no tanto el mezquite alto o el palo fierro, sino arbustos y gobernadora y pastos nativos, es semillero. Este lo tomé como a 20 kilómetros al poniente de aquí. Es para reiterar la parte importante de lo que es la vegetación del estrato inferior, cerca del suelo, con pastos nativos. En la medida que tengan vegetación así, en parches, y que ustedes logren mantener aquí algunas áreas así, es como van a tener diversidad de aves también. Este es el pequeño búho que se ve casi en todas partes de Hermosillo, en la Unison, ¿no? En lugares así, ahí está. Pero aquí lo estamos viendo en su hábitat natural y usa madrigueras de roedores que han abandonado. Él los usa, pero requiere que la vegetación esté así. Entonces, con esta última imagen, pues me despido. También pudimos ver esta belleza, ¿no? Que es la chuparrosa más común en Sonora. Por eso se llama pico ancho, vean la base, ¿no? Y creo que con esto se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Y esa fue la idea, ¿no? La interacción con el hábitat de las hermosas joyas con las que cuentan. Muy bien, continuamos ya casi cerrando con esto. Agradecemos las aportaciones que nos han brindado y damos paso a preguntas y respuestas. Si hay comentarios, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta de manera directa. Adelante. Bueno, para ir abriendo boca y que se animen, yo tengo una pregunta. Si hay estudios de a qué velocidad va la desforestación, si se puede medir de alguna manera, o qué tan trágica es la desforestación, y qué políticas hay hoy en día al respecto de reforestar. Si pudieran comentar algo, por favor. Ok.
Sí, hay estudios que aproximan esos datos, áreas perdidas. Son estudios que obedecen a políticas internacionales. Hay un estudio que recopila la FAO cada 5 años, la evaluación de los recursos forestales mundiales, y cada país realiza el propio. Entonces, de acuerdo a ello, es cada 5 años, como les decía, de acuerdo a ello, el último que se entregó en 2020 para México anda alrededor de 90, 100 mil hectáreas por año en todo el país. Eso no tengo la referencia para el Estado. Y bueno, las políticas que hay para contrarrestar, pues es parte de lo que platicábamos ahorita, ¿no? Impulsar el manejo sustentable, el manejo regulado para evitar la tala ilegal, el saqueo, la sobreexplotación, ¿no? Y también acompañado de los trabajos de restauración, que hice mucho énfasis en ello, la reforestación de especies nativas para contrarrestar precisamente esos, tanto la deforestación como también la degradación que se hace en los ecosistemas. Y esos datos, pues podemos decir que se llevan a cabo más o menos en promedio de 5, 6, 7 mil hectáreas por año en restauración. Comentaba que 20 mil pesos por hectárea. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Voy a aprovechar. Va para el doctor Diego. ¿Qué solución podría recomendar para disminuir el problema de escasez de agua en Hermosillo? Bien, Hermosillo tiene agua, déjenme decirlo así, que vale oro ahorita. Y esa agua precisamente son las aguas residuales. Es una lástima que el mismo comité, o no sé cómo se le llama, riegue las plantas con agua potable, agua que tomamos los ciudadanos. Cuando podían tratarse las aguas residuales, con esas precisamente llevar actividades. ese tipo de El agua, actividades. El agua de desecho que hay en Hermosillo, algunos llaman aguas grises, son miles de metros cúbicos que se producen diariamente. Las plantas tratadoras, que si las plantas tratadoras tiene el ayuntamiento, encaminar a las diferentes partes de la ciudad, sobre todo a las áreas verdes, dejaríamos los ciudadanos de estar regando plantas con agua. Solución viable, que lo pueden hacer los mercados, verlo, que el agua, hay anuncios en los parques donde dice agua no potable, es agua únicamente para regar las plantas, y son miles de litros los que se ven en los aspersores que duran regar esas plantas. Entonces, esa es una buena solución. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tienes una pregunta tú, verdad? Mariana Costa le hará una pregunta. Bueno, va a ser para los tres, más o menos. Quería preguntarles qué actividades podrían recomendar para mejorar la calidad de vida aquí, pues tanto para las plantas como las aves y pues para mejorar el medio ambiente aquí. aquí en el Real del 14. Sí, aquí. Sí. Aquí en el Para Real la del comunidad 14. de aquí, de Real. A mí se me ocurre. Bien, a mí se me ocurre, pues obviamente, reforestar. Nosotros le estamos ayudando al compañero Eduardo Gómez Sí, a hacer sí, su sí. trabajo. Con las poblaciones de aves que funcionaría. Además,
por todo lo que había comentado yo de las situaciones que tendríamos una mejor reducción de ruidos, tendríamos un mejor clima, un microclima mejor. Y yo sugiero que para eso, aquí mismo en el Real del 14, podrían organizarse en comités o subcomités. A mí se me ocurre un comité de diseño de áreas verdes. Tengo entendido que las gentes que compran un lote campestre, ellas siembran los árboles que quieren, lo distribuyen como quieren y qué bien, qué bueno plantas. Pero si hubiera un comité que pudiera establecer ciertas reglas, no van a ser plantas no nativas, tendrán que ser plantas de este tipo, que produzcan flores para polinización, que tengan cobertura suficiente para que aniden las aves, situaciones de ese tipo. Otro comité que se encargue del enriquecimiento y el mantenimiento de esas áreas verdes. No se trata nada más de poner áreas verdes. Las plantas también se enferman. Hay plagas. Entonces, se pueden ver cuestiones de fitopatología, de entomología, que es el establecimiento de cortinas rompevientos. Hablaba yo de que toda la contaminación por polvos que se da en Hermosillo es por el arrastre de los vientos que vienen del suroeste. Afortunadamente nosotros estamos aquí en el Real del 14 por detrás de esas corrientes de viento. Sin embargo, el viento es natural, a nosotros nos llega desde el mar, también del lado suroeste. Se pueden poner cortinas rompevientos a lo largo de la parte suroeste del campestre y hacer una protección de este tipo. Contra ciclones, contra esas tormentas de polvos que se dan en los días de... Esa es otra opción que... En cuanto al manejo de la vegetación. Sí, muy bien, muchas gracias. Para mejorar. Precisamente andamos con esta iniciativa de la reforestación. Sí, creo que es importante que planeen a futuro cómo quieren ver el sitio en 10, 20, 40, 50 años. Y una parte interesante puede ser ir a las afueras de aquí, cerca del cerro, hacia donde están los arroyos, ver cómo es la vegetación, hablar con gente especializada en la arquitectura del paisaje, con gente que sabe de las plantas, e ir haciendo una adaptación, porque tampoco se trata de convertir en el Amazonas aquí, ¿no? Sino simplemente como es en el entorno natural, que vuelva a ser aquí. Es para beneficio de ustedes mismos y su descendencia. Agregando un comentario más, ese comité de enriquecimiento y mantenimiento de áreas verdes podía fomentar la creación de un vivero con plantas nativas. Y ustedes tendrían, pues, por siempre, por decirlo así, una fuente de germoplasma listo para repoblando, estar repoblando, o ¿por qué no donando aquí mismo o a precios muy bajos, venderle a los mismos miembros de la comunidad. O también pedírselas a la CONAFOR. En eso andamos. Sí, contribuyendo un poco, ¿no? Y ya ese acercamiento que han tenido con nosotros está considerado apoyarles en ese plan de reforestación. De hecho, tuve el gusto de comunicarle a la maestra el día de hoy, esta mañana, que los vamos a considerar para el Día del Árbol, que es el 8 de julio. Entonces ahí, previo a ello, podemos hacer las áreas de interés, qué espacios son, obviamente bajo las especies de aquí de la región, lo que tengamos ahí con AFOR, pues a implementar ese estudio para ese día llevar a cabo una jornada. Bueno, esa jornada que implica, pues no nada más es ponerlos, hay que cuidarlos, tenemos la oportunidad de tener agua durante los primeros 2 meses y no
estés beneficiado con la lluvia, pues poder auxiliarlos cuando menos para que puedan vender y llegar a buen término, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se tienen que cuidar muchísimo. No nada más es decir, voy a hacer una jornada, contamos 100, 200 personas, ponemos 300 salos y al ratito no se logra ninguno, ¿no? Entonces, todos esos cuidados los podemos platicar previamente y el día 8 de julio una vez invitarlos también para que hagamos una jornada social y nos sumemos a todas estas propuestas, ¿no? Excelente. Ya quedó grabado. Quedó filmado. Sí, muchísimas gracias. La verdad sí ha sido una gran experiencia estar en este espacio, pero también en esta comisión que está aquí presencial, parte de la comisión. Hemos trabajado bastante y nos hemos acercado a ustedes principalmente por ser expertos en el tema, enriquecer no solamente a lo que es el real en sí, sino que también extrapolar toda esta información hacia el exterior, pues porque Sonora requiere del apoyo de la responsabilidad social. ¿Sí? Ya no es tanto del gobierno, pues como se ha dicho muchas veces, sino que es parte de nosotros, es parte de nuestra cultura, es donde vamos a vivir o estamos viviendo. Entonces la reflexión queda en qué nivel puedes tú aportar desde tu casa hacia el exterior, la contaminación ambiental, lo tóxico del sonido, el quitar los árboles por quitarlos. Y precisamente la riqueza que tiene el Real del 14 es su naturaleza, que es la que se debe de respetar. Y en eso andamos con lo de la reforestación. Esta es la primera situación en la que nos encontramos, esta es la primera aportación y queremos seguir con ustedes, aprender de ustedes y pues vamos a dar déjame. Dos comentarios, nada más una aportación que nos hace aquí Luis Arturo Solís. Dice, yo soy del Real del 14 y he trabajado proyectos de paisajismo. Me gustaría formar parte de este comité y luego ya pone su número, el cual ya lo grabé. Pues bienvenido, Luis Arturo. Claro que sí, te vamos a contactar y te integramos al equipo. Mi tocayo Francisco Cabrera quiere participar. Adelante, Francisco. A ver, ¿se escucha ahí? Muy bien, fue muy claro. Bueno, por lo pronto hay que prender las cámaras a todos los que estamos aquí, prendan las cámaras para que tomen una foto y para que quede constancia, ¿no? La pregunta va para el doctor Zamudio. Espero que ande por ahí todavía. Sí, aquí está. En días pasados, bueno, esta pregunta la hizo Marco Aro ahorita. Ajá. Y preguntaba que si la brea y el palo verde, ¿cuál es la diferencia? Porque en días pasados hubo una discusión aquí en los chats de los vecinos, que algunos decían que la brea era el mismo palo verde y otros decían que no, que la brea era una y el palo verde era otra. Y ahorita si me responde, hago un comentario. Gracias. Sí, es muy común que mucha gente se confunda con los palo verdes. Son una parte de la familia de las leguminosas que no las hojas y son los tallos que tienen clorofila los que realizan la fotosíntesis. Es la importancia y el valor ecológico de esas leguminosas. Esas plantas que tienen el tallo verde, pues obviamente la gente por el tallo verde luego les dice palo verde, pero hay varias especies. Está precisamente el palo verde común y corriente. La brea también tiene el palo verde. Hay otro que le llaman el bagote o retama, también tiene el palo verde. Y los americanos le llaman a otro palo verde azul, que es un híbrido. La diferencia entre el palo verde y la brea, cuando están jóvenes los dos, va a ser muy difícil distinguirlos. Lo van a poder hacer cuando tengan hojas. El palo verde tiene por nombre científico Cercidium microphyllum. Microphyllum quiere decir de hojas muy pequeñas. Esas hojitas o folíolos rara vez sobrepasan los 3 milímetros
En cambio, la brea da también hojas chicas, pero el tamaño va desde los 5 hasta los 6 o 7 milímetros. Entonces, cuando los encuentren con hojas, los van a poder identificar fácilmente. Cuando ya son árboles muy viejos, el palo verde en sus tallos basales, por decir así, del 1,5 metros hacia el suelo, tienen los tallos, los siguen conservando verdes. Mientras que la brea se vuelve leñoso, ya se empieza a ver como café, la corteza se vuelve café. Esa es otra diferencia inequívoca entre los bagotes, pues ya esos son muy conocidos porque ni siquiera dan tallo principal. Y el palo verde azul, el que mencionan los gringos, se llama Saxidium precox. Es un híbrido entre el palo verde y las hojas, se parece más a las de la brea, pero el tallo es más azuloso. Como que lo ven un verde más oscuro, mientras que el de la brea es un verde más amarillento, más pálido. Mucho de ornato, ¿no? El palo verde azul. Sí, así es. ¿Y cuál o cuáles serían recomendables para esta zona? Los 2, los 3, los 4, hasta el bagote. Todos, mientras sean nativos y mientras sean leguminosas, son muy buenos árboles. Son fijadores de nitrógeno, clásico en las leguminosas. Las vainas son de alto valor nutritivo como forrajeros, para el ganado y para la fauna silvestre. Son buenos lugares de aposento para la fauna silvestre, tanto reptiles, que son los que trepan, y aves que anidan. Y pues también son polinizadores. Son plantas que producen miel. Vaya. Melíferas, plantas melíferas. Espero que haya contestado su Muy bien, pregunta. los que tienen cámara, si la pueden abrir, nada más para tomar la foto del grupo, por favor. Adelante. Otra pregunta. Si hay alguna otra pregunta, con toda confianza, adelante. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues yo nomás un comentario. Adelante. Lo mío, Esta foto la van a ver en todo el mundo. Un agradecimiento porque a estas alturas pues ya tenemos que tener mayor conciencia del ambiente, ¿no? Sí. Y pues vivimos en un desierto y lo estamos devastando completamente. no estamos pensando en el ecosistema, ni somos muy egoístas como seres humanos. Entonces ya es tiempo de concientizarnos y cuidar pues la flora, la fauna, y con las autoridades y con las personas dedicadas a tantos años, maestro, doctor, que nos acaba de regalar un libro precioso, que es un tesoro, y pues ¿qué más podemos pedir, no? Personas con ese interés. También a Eduardo Gómez, ¿no? que se le habló y luego dijo, yo voy a cooperar, voy a apoyar. Entonces, más que nada, esto es como una evangelización de la conciencia humana para que cuidemos las plantas, las aves, que son ornato, no son, mucha gente ve los árboles como de ornato y las aves también, y no, es un ecosistema que nos está dando salud, nos está dando temperaturas agradables, etcétera, etcétera, las plantas produciendo nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, estamos muy agradecidos con ustedes y esperemos que esto se vaya replicando y multiplicando para que nuestra sociedad sea más consciente. Y agradecemos de parte de todos los habitantes de aquí. Es un honor tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, quiero aprovechar para hacerle la invitación al doctor para que luego programemos la presentación de su libro. Tenemos periódicamente eventos culturales y vamos a tener una semana completa en el mes también cultural
aquí para pura gente del Real del 14, bueno, y invitados también de la ciudad. Y ahí podemos aprovechar cualquier foro de ellos para que hagamos la presentación, nos dará mucho gusto. Muy bien. Claro. ¿Qué necesitas? Ah, Sí, ahí me pueden ver yo creo. ahí te ves, Sí, ahí te sí. ves. Bueno, pues con esto pues agradecemos a los presentes, agradecemos a los que nos están viendo en el formato virtual. También tenemos aquí a un representante del colectivo Caminantes del Desierto, Luis Solís, muchísimas gracias, que es otra aportación que hacen también este grupo grande, que hace bastante trabajo también por la comunidad con respecto a lo que es el medio ambiente. Creemos también que debemos de sumarnos a estas acciones. En cada colonia puede haber un equipo de trabajo de sustentabilidad. Necesitamos apoyar al gobierno quien llegue. Necesitamos tener esa responsabilidad social, esa conciencia social, que hacia dónde nos dirigimos. Pues nosotros estamos cavando nuestra propia tumba y tenemos la solución nosotros mismos. Agradezco también todos los comentarios que han hecho. Llegamos al final de esta nutrida charla. Gracias de nuevo a quienes nos acompañan y nos quedamos con una reflexión personal. El cuidado del medio ambiente no es del gobierno, no es de las instituciones, es de todos. Es una responsabilidad social conjunta. Buenas noches, soy María Elena Chávez. Estamos en casa de Francisco Franco y su esposa América. Muchas gracias a todo el equipo de la comisión. Al maestro Adalberto, que está aquí porque es del ITH, que también vive aquí. Y también tenemos otro proyecto del etiquetado de árboles. También tenemos otro proyecto con el paisajismo. Ya lo agarramos, maestro, ya lo agarramos. Ya va a estar aquí en la comisión. Entonces se va haciendo más grande esto en beneficio de algo que es beneficio también para todos los que nos visitan. Muchísimas gracias y nos vemos. Fuerte aplauso para los ponentes. Bien, muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen. Igualmente. Una foto ahí.